Hola, bueno, aprovechando que mañana tenemos la ponencia en la Expo Cannabis sobre el tema de la problemática de la dependencia de la marihuana, es que vamos a arrancar con esta charla, ¿sí? Como para ya entrando en el tema. La idea de la dependencia a la marihuana la vamos a tratar de incluir dentro del sesgo o del paradigma de la salud mental, ¿sí? Es decir, en tanto que mi rol tiene que ver con mi perspectiva, tiene que ver con la de un psiquiatra, psicoterapeuta que se dedica a la problemática de las adicciones. Mi perspectiva va a tener que ver, mi aporte va a tener que ver con la posibilidad de problematizar el, el- el consumo de marihuana, digamos, desde la perspectiva de la salud mental, es decir, de aquellas perspectivas que tienen que ver con la psiquiatría entendida como una especialidad médica relacionada con la salud mental y con las relaciones humanas, ¿sí? Desde la perspectiva también, por supuesto, desde la salud pública y por lo tanto desde la epidemiología y de la medicina basada en evidencia. Es por eso que nos vamos a centrar entonces en aquello que hace a la vulnerabilidad humana relacionada con los procesos de la dependencia. ¿Sí? Como sabemos, desde el año 2013 la OMS clasificó a la problemática y al uso problemático de la cannabis como la posibilidad del desarrollo de dependencia, si bien los clínicos ya lo sabíamos, pero no había un consenso basado en evidencia del cual nosotros podíamos basarnos en términos de lo que corresponde al proceso, digamos, al proceso clínico de la dependencia. Es decir, cuando hablamos de dependencia de sustancias psicoactivas, cuando la persona no puede parar de consumir, es decir, se desarrolla un consumo compulsivo. Es decir, que a pesar de las consecuencias negativas, uno no puede detener, o si para de consumir, digamos, lo que predomina es el malestar, ¿sí? Es decir, aparecen síntomas de abstinencia que se desarrollan a partir de la tolerancia, es decir, de la tolerancia en el uso, es decir, que para producir un mismo efecto uno necesita aumentar o incrementar el consumo, y el desarrollo de abstinencia que se va a caracterizar por determinadas particularidades clínicas. En el caso de la marihuana, la abstinencia, hay tres patas fundamentales que se caracterizan por alteraciones en el sueño, ¿sí? Básicamente insomnio de conciliación, alteraciones en la higiene del sueño, ciertas manifestaciones específicas de ansiedad, una sensación de vacío y de aburrimiento, ¿sí? que aparece frente a la ausencia del consumo y otra de características también de manifestaciones físicas y de malestar físico, gastrointestinal, pero las tres patas tienen que ver con trastornos de sueño, esta sensación de vacío o de aburrimiento o de ansiedad, y por último una alteración a nivel del apetito, así una falta de apetito, un descenso digamos, en la necesidad de comer, como si uno tuviera un nudo en el esófago y que no te pasa la comida, ¿no? Es decir, todo lo contrario que te sucede cuando fumás, digamos, ¿no? Lo contrario sucede en la abstinencia. Es decir, esas serían las características como más típicas de la abstinencia y que definen un poco la definición del proceso, digamos, que tiene que ver al conjunto, digamos, del proceso de dependencia, ¿sí? Como les decía antes, vinculados a la compulsión, a la abstinencia y a la tolerancia. Otra de las características que se definen a partir digamos, de este año, del 2013, es la presencia de craving, es decir, de anhelo compulsivo, de un deseo compulsivo que lleva a la persona a buscar más allá de los costos, más allá de las consecuencias negativas que podría tener. Cuando hablamos de consecuencias negativas, nos referimos a que la persona, digamos,
puede perder, por seguir el consumo, podría perder el trabajo o podría tener algún tipo de dificultades, digamos, algún tipo de problemas vinculares o dejar de estudiar en el caso, digamos, de que esté, digamos, decir, abandonar el estudio a partir de las consecuencias, digamos, del consumo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Esas serían las características más típicas, digamos, del proceso de dependencia, pero yo quería en esta charla hacer hincapié en la vulnerabilidad de aquellos trastornos en los cuales las poblaciones o las personas pueden estar como más complicadas con el tema del consumo. Es decir, vamos a hablar no tanto de lo que hace a la dependencia, sino aquello que hace a la vulnerabilidad que está por debajo de la dependencia. ¿A qué me refiero? Que la marihuana es de las sustancias psicoactivas menos adictivas, ¿no? Si uno la compara con otras sustancias como la nicotina o como el alcohol o inclusive como la cocaína, digamos, la prevalencia del desarrollo, las posibilidades de desarrollar dependencia es muy baja en la marihuana comparada con estas otras sustancias. La marihuana, cerca de menos de un 10% de la gente que la consume desarrolla un proceso de dependencia, mientras que en sustancias como el alcohol nos encontramos con cerca de un 20%, digamos, y en el caso del tabaco cerca del 60% de posibilidades de desarrollo de dependencia frente a la posibilidad del consumo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que cada vez que nosotros ubicamos, ¿qué quiere decir? Que la marihuana tiene muy, en general, más allá del desarrollo de marihuanas de alta potencia adictiva, con alta concentración de delta 9 THC, lo que nosotros nos encontramos es que en general en esta población que desarrolló el consumo problemático, nos encontramos con una vulnerabilidad más o menos específica, ¿sí? Es decir, que una vez nosotros estamos como pudiendo pesquisar que en aquella población que desarrolla un consumo compulsivo, un consumo problemático, es decir, que no puede parar de consumir a pesar de las consecuencias negativas, en general hay tres tipos de vulnerabilidades como más frecuentes, ¿sí? Estas vulnerabilidades están relacionadas con el déficit atencional, es el trastorno, digamos, con más alta prevalencia en los consumidores crónicos de cannabis, y los trastornos, luego seguido por los trastornos anímicos y posteriormente los trastornos psicóticos. No así otros trastornos como trastorno de personalidad o trastornos, digamos, de ansiedad, que en general los efectos adversos del consumo hacen que la persona termine como raleando y desactivando el consumo precisamente porque pueden desarrollar fácilmente ciertos síntomas de cierto malestar que hace que se interrumpa el consumo. No así en el déficit atencional, no así en los trastornos anímicos del tipo de la ciclotimia o los trastornos bipolares, ¿sí? O el espectro de los trastornos anímicos. ¿Qué pasa? Yo me voy a detener un poquito con esto, es decir, lo que hay debajo de la dependencia, ¿no? Lo que hay debajo de la dependencia, como si la dependencia fuera una alfombra y por debajo uno se encuentra con estas expresiones clínicas, ¿sí? Que uno está como obligado, como terapeuta, como psiquiatra, como médico, a indagar para ver si hay algo de esto, porque en general la marihuana lo que hace es entorpecer, digamos, la evolución natural y la complicación de estos procesos, ¿sí? Estos procesos son procesos que se terminan generando, puede ser como una disposición, una condición previa que con el consumo se activan, ¿sí? Como si fuera una predisposición genética, ¿sí? Como una condición, no necesariamente como una enfermedad, y a partir del consumo se sucede una suerte de activación o de actualización de estos trastornos. En el caso de déficit atencional, las características, después en otras charlas vamos a ir profundizando en esto, ¿sí? Pero es como para tener una idea global de estas problemáticas y la importancia de ponerlas en relieve, ¿no? Es decir, el déficit atencional se va a caracterizar por disregulaciones en la motivación, dispersión, alteración en la concentración, sobre todo disregulación en la motivación, en las ganas. Es decir, en general nos encontramos con personas, es un trastorno altamente prevalente en la población, cerca del 10% de la población infantil lo tiene.
y cerca de un 7% más o menos de la población adulta en general, y que se caracteriza por, como les decía, una desregulación en las ganas, en la motivación, en aquellas cosas que para uno podrían llegar a ser, solamente uno funciona cuando las cosas son interesantes para uno, pero si no son interesantes y son aburridas, es muy difícil de hacerlas. Digamos, esto es como el núcleo sintomático del déficit atencional, más allá de la dificultad en la concentración, más allá de una enorme dispersión y una dificultad en el arranque, en el accionar, en conductas así que generen poca motivación, y en terminar aquellos procesos, ¿sí?, que requieren paciencia y tolerancia a la frustración, ¿sí? Es como que cuesta mucho empezar, cuesta mucho terminar, independientemente de la inteligencia, independientemente de las capacidades de compensación. Bueno, acá el núcleo sintomático de esto es la alta prevalencia de consumo de sustancias como ser el tabaco y la marihuana, con la ilusión de regular esta dificultad en la intensidad de la motivación, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la problemática? Que en general todo esto empeora con el consumo, empeora las cuestiones académicas, empeoran las cuestiones laborales, y esto sería la vinculación con el déficit atencional, ¿sí? Después están las problemáticas afectivas, aquellas vinculadas con los trastornos ciclotímicos o bipolares, donde lo que más vamos a encontrar tiene que ver con la aparición, ¿sí?, durante el consumo o frente a la abstinencia, de irritabilidad, alteraciones en el sueño, aceleración en el proceso de pensamiento, una sensación de exceso de energía, pero lo más común de ver es esto de la irritabilidad frente al decremento del consumo, es decir, que frente a la ausencia del consumo, la abstinencia, la irritabilidad es mucha, el trastorno del sueño es importante y hay una sensación de aceleración en el curso del pensamiento, ¿sí? Los fenómenos, estos son en general ahí la vulnerabilidad es afectiva, anímica, del espectro de lo bipolar, ¿sí? No podemos hablar de bipolar, pero sí de la vulnerabilidad en el ánimo, ¿sí? Y en tercer lugar están las cuestiones más psicóticas, aquellos pacientes, aquellas personas que se ponen un poco más paranoides, más persecutorios, o con ideas más persecutorias, cuestiones más conspirativas, también puede estar más irritable. La característica de esto son las conspiranoias, es decir, todo el estilo atribucional externo, todo lo que me pasa todo lo malo que me pasa es porque me lo hacen, y en general hay como una organización más o menos racional o no, de una suerte de eso, de conspiranoia, ¿no? Estas son las características de procesos un poco más psicóticos o de la activación de procesos más psicóticos que pueden llevar, sí, claramente a procesos más graves, ¿no?, de alucinaciones o cosas por el estilo, pero lo más típico son estas cuestiones más conspiranoicas. Estas tres entidades, a esto iba, ¿no?, a la vulnerabilidad de estas tres entidades: déficit atencional, trastornos afectivos, trastorno anímico y trastornos psicóticos, que en general aparecen como más encriptados, más encapsulados, y que la marihuana es como que produce una suerte de pseudocompensación, pero en general lo que se ve es un importante deterioro de esto. Y que lo más recomendable obviamente tiene que ver con el descenso del consumo o disminuir o dejar el consumo, ¿sí? Las recomendaciones que uno puede hacer, obviamente, más allá de ver al profesional, etcétera, que pueda ayudar, sobre todo cuando los casos son más complicados, en el caso de procesos psicóticos o dificultades más concretas, ¿no?, obviamente, de procesos anímicos más complicados, pero en la población general, obviamente, así como uno empieza solo, termina solo de consumir la mayoría de las veces, y alguna recomendación que uno puede hacer dentro de lo que es la medicina de las adicciones, de lo que se sabe en medicina basada en la evidencia, es que en general la idea es, primero, es corregir aquellas alteraciones que hacen en la medida que uno va bajando el consumo, ¿sí? Es priorizar la higiene del sueño, ¿no? Tratar de dormir más temprano, desactivar las pantallas, desactivar las cafeínas, el mate, el café, la Coca-Cola después de las 5 de la tarde, para asegurarse un sueño más saludable.
o posible, inclusive la posibilidad de agregar algún té, digamos, de manzanilla o melatonina, inclusive, que es de venta libre, puede llegar a ayudar para, no tanto como un inductor, pero sí para corregir la arquitectura del sueño. La posibilidad también de actividad aeróbica durante el día, con la idea de llegar más cansado hacia la noche. También es recomendable la actividad aeróbica 1 hora por día, como para, sobre todo a la mañana, como para levantarse más temprano, dormirse más temprano, forzar un poco esto. Y después hay sustancias, ¿sí? Aminoácidos que se sabe que pueden ayudar en el proceso de abstinencia. Las sustancias con evidencia que sirven para los procesos de abstinencia tienen que ver con la N-acetilcisteína, ¿sí? Que es un aminoácido de venta libre, junto con la L-carnitina. Son 2 aminoácidos. La L-carnitina es un aminoácido que sirve para aumentar, es como tiene una cierta acción estimulante, mientras que la N-acetilcisteína sirve para todas estas sensaciones más de ansiedad. En general hay comprimidos de acetilcisteína de 600 miligramos, se pueden tomar hasta 2 por día, en comprimidos efervescentes, ¿sí? N-acetilcisteína, 600 miligramos, 2 veces por día. Son de venta libre, lo mismo que la carnitina. Después, cuando ya, si esto lo digo, si lo que sucede es que son manifestaciones frecuentes de malestar manejable, digamos, ¿no? Es decir, que por supuesto que la posibilidad de consultar a un especialista médico sería lo recomendable, y sobre todo cuando la irritabilidad, la aceleración, los componentes más anímicos son los que predominan, ¿no? Ahí sí hay algunos psicofármacos que podrían llegar a ser útiles, como el gabapentin, por ejemplo, que son psicofármacos de muy bajo perfil de efectos adversos. Hay que tener cuidado en general con el resto de los psicofármacos. Esto, digamos, es importante saberlo. Hay un montón de psicofármacos que pueden llegar a ser contraproducentes, ¿sí? Esto da para otra charla, pero es decir, con ciertas características, digamos, de medicaciones bastante tranquilas, uno puede pasar una abstinencia bastante digna. Por último, entonces, para subrayar, más allá de cuestiones así higiénico-dietéticas, cuestiones nutricionales, bajar los estimulantes, dejar las pantallas a la noche, cuidar el sueño, promover la actividad aeróbica y las cuestiones vinculares, es decir, tratar de juntarse con amigos o con familiares que no estén en consumo, ¿sí? Porque en general cuando uno se vincula con aquellas personas en las cuales habitualmente uno consume, obviamente se facilita, digamos, se incrementa el deseo de consumo y se hace como muy difícil, Lo mismo que la posibilidad de tener marihuana en casa. Es decir, lo recomendable es que uno empezar cuando ya no le queda más marihuana, no conseguir más, o si uno ha cosechado o si tiene en casa, no tenerla, que la guarde otra persona, sin dramatizar, ¿no? Como decir, bueno, a ver, por un tiempo voy a hacer una especie de limpieza, sobre todo con esta idea de no dramatizar, porque en general cuando uno se proyecta mucho, se termina enroscando y padeciendo, y la idea es ir con un día a la vez, tratar esto, abrir el juego, pedir ayuda. Por supuesto, estoy hablando de las cuestiones o de las dependencias como de más simple manejo, siempre los grupos de ayuda mutua, siempre la consulta a un especialista en salud mental va a ser lo recomendable, pero tenemos que ser honestos que la enorme mayoría de la población no consulta, digamos, se sabe que en estos fenómenos, digamos, de consumos problemáticos, el 90% de la población los resuelve solo en sus casas. Entonces, mi idea de esta charla es un poco esto, generar un poco esta idea de problematizar el consumo, problematizar el consumo de marihuana, la dependencia. No es un hecho, digamos, no es un hecho inocuo, es un problema de salud mental.
Y la población más afectada es aquella que tiene que ver con estas vulnerabilidades, estos problemas específicos, por un lado de salud mental, y por otro lado los adolescentes y las personas en situación de pobreza. Ya para terminar, subrayo esto, los adolescentes, el consumo de marihuana siempre es perjudicial porque produce alteraciones cognitivas que producen alteraciones en lo que hacen al desarrollo neurocognitivo, y en la población en situación de pobreza hay varios estudios, tanto en países centrales como diferentes estudios con poblaciones con un N importante, con una cantidad de estudios importantes y serios. Se ha visto que se le hace mucho más difícil a una persona en situación de pobreza salir de esa situación y producir un ascenso social si consume marihuana. Hay evidencias de esto tanto en lo que hace a las dificultades de estudio, de desarrollo al conocimiento, dificultades académicas, en el sostenimiento de laburos más sofisticados, digamos, o más complejos, y que les es mucho más difícil salir de situaciones de pobreza. La hice como medio larga, pero bueno, seguiremos con estas charlas con respecto a los consumos problemáticos y algunas ideas como para afrontarlos.